Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El 6 de mayo de 2022, el sacerdote Pablo Dors, autor de diversos libros donde busca una confluencia entre el budismo y el cristianismo, ofreció la conferencia inaugural del primer Congreso Iberoamericano de Profesores de Religión bajo el título Jesús de Nazaret, Maestro de la Consciencia. Aunque han pasado casi 3 años, el eco de lo que entonces dijo sobre Jesucristo, que en numerosas ocasiones ha sintetizado en la frase «Jesús fue un yogi o maestro de yoga», no se ha extinguido y muchas personas, principalmente profesores de religión, acudían al obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, pidiendo un discernimiento. Monseñor Munilla satisfizo esa demanda con una intervención difundida a través de su canal de YouTube, que ha titulado con rotundidad «Jesús no fue un yogi». En dicha intervención responde punto por punto a afirmaciones de Dors, mostrando que se oponen directamente a los evangelios, y extiende su discernimiento también a las obras de otros teólogos, como el jesuita Javier Meloni u otro sacerdote, Andrés Torres Queiruga, o de su predecesor más célebre, Rudolf Bultmann, 1884-1976, todos coincidentes en una visión inmanentista del cristianismo y en una negación, explícita o implícita, de la divinidad de Jesús y de la veracidad de los evangelios. El sincretismo de Dors está sembrando mucha confusión en muchas personas, señala Munilla. Dors, explica el obispo, afirma que hay que deconstruir lo que creemos sobre Jesús a través de las escrituras y de la tradición de la Iglesia, y lo hace a conciencia con 2 errores. Jesús fue un sabio que en sus años de vida oculta probablemente estuvo en la India o en el Tíbet, donde aprendió la sabiduría oriental, sostiene Dors. Pero hacer este tipo de afirmaciones supone no respetar los evangelios, dijo el prelado donostiarra, y es una mera proyección en Jesús de una ideología sincretista entre cristianismo y budismo. Pero basta asomarse a los evangelios para ver que esa afirmación ideológica no tiene encaje con ellos. Cuando Jesús regresó a Belén y se puso a enseñar en su sinagoga, la gente que le conocía y conocía a sus padres y familiares se preguntaban admiradas de dónde sacaba esa sabiduría y esos milagros. Si hubiese estado largos años viviendo lejos de sus coetáneos, estos no se sorprenderían de esa sabiduría, explica Munilla, pues la atribuirían a esa estancia lejana. Es disparatada la afirmación de que Jesús durante la vida oculta no vivió en Nazaret. Por todo ello, concluye Munilla, afirmar que la sabiduría de Jesús viene de su estancia en la India o en el Tíbet antes de iniciar su vida pública es una falta de respeto a los evangelios. Pero además, la tesis de Pablo Dors supone una concepción cristológica equivocada, pues afirma que no parece que sea sensato sostener que esa sabiduría de Jesús la hubiese aprendido directamente de su Padre Dios. Es una afirmación tremenda, califica Munilla, porque en los evangelios se dice explícitamente que la sabiduría de Jesús proviene del Padre. Así dice el propio Jesús: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Juan 5, 19, 20. Munilla concluye señalando que esta reinterpretación del cristianismo de Dors, Torres Queiruga o Meloni cae en los parámetros de la nueva era y no puede llevarse a cabo sin traicionar gravemente la singularidad del cristianismo, sin vaciarlo de contenido. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, gobierno federal, elimina el lenguaje transgénero de los sitios web. Italia, reliquia de Carlo Acutis peregrina en Asís. Pakistán, un antiguo imán, da testimonio de su conversión al cristianismo. Estados Unidos, presentan proyecto de ley para reconocer la vida desde la concepción. Pasaremos después a las noticias nacionales. Capellán de la Complutense hace propuestas para afrontar los retos actuales. En esperanza fuimos salvados, lema de la Jornada Mundial del Enfermo. Traduce los comentarios de Santo Tomás de Aquino a las cartas de San Pablo. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco expresa su profundo pesar tras el tiroteo en Suecia. Lema de la Quinta Jornada Mundial de los Abuelos. Catequesis sobre el misterio de la visitación. Muchas agencias del gobierno federal han cambiado o eliminado el lenguaje transgénero en sus sitios web para cumplir con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre ideología de género.
Trump emitió una orden: defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal, en su primer día en el cargo. Según la Casa Blanca, las políticas tienen como objetivo defender los derechos de las mujeres y proteger la libertad de conciencia mediante el uso de un lenguaje claro y preciso, y políticas que reconozcan que las mujeres son biológicamente mujeres y los hombres son biológicamente hombres. La orden especificó: es política de los Estados Unidos reconocer dos sexos, masculino y femenino. Estos sexos no son modificables y están basados en una realidad fundamental e incontrovertible. Desde que se emitió la orden, varias agencias federales han modificado sus sitios web. Por ejemplo, una página web del Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó el marcador de género X en todos los formularios consulares, haciendo posible únicamente seleccionar masculino o femenino. Otro ejemplo es la web de la Oficina Federal de Prisiones, que eliminó su Manual para Delincuentes Transgénero, que explicaba cómo la oficina proporcionaba servicios de afirmación de género a personas transgénero. Una búsqueda en su sitio web ahora alerta a los usuarios. Este contenido no está disponible temporalmente, ya que implementamos la orden ejecutiva sobre defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal. La diócesis de Asís, en Italia, comenzó en estos días la peregrinación de una reliquia del beato Carlo Acutis en el marco de las celebraciones en vistas a su canonización el 27 de abril en el Vaticano. Según señala una nota de la diócesis de Asís Nocera, Umbra, Gualdo Tadino, la peregrinación se inició en el Vicariato de Santa María de los Ángeles, donde está el Santuario del Despojo, donde reposan los restos del beato, y proseguirá hasta el próximo 20 de marzo. El vicario de pastoral de la diócesis de Asís, padre Antonio Borgo, explica que la primera etapa tuvo lugar entre el jueves y el viernes de la semana pasada, con la adoración eucarística nocturna en la que participaron unas 150 personas. Y añade que ya están previstos otros momentos con la reliquia del beato porque queremos que todo el territorio diocesano se prepare para el gran y hermoso acontecimiento de la canonización que viviremos en la Plaza de San Pedro el próximo 27 de abril. El 6 de febrero, las reliquias estuvieron en Gualdo Tadino, en el Santuario del Divino Amor, donde tuvo lugar primero la Santa Misa y luego la adoración eucarística hasta medianoche. Después será el turno del vicariato de Bastia Umbra en la parroquia de San Marco Evangelista, el 13 de febrero, mientras que el 14, día de San Valentín, la reliquia se trasladará al vicariato de Nocera Umbra con la veneración de la misma el 20 de marzo y la celebración de la misa en la Catedral de San Feliciano. El momento culminante se vivirá en Asís el 28 y 29 de marzo, con ocasión de la iniciativa cuaresmal 24 horas para el Señor, promovida por el Papa Francisco. En este año jubilar, esta iniciativa estará dedicada a la esperanza. Patras Paul, un antiguo imán pakistaní que se convirtió al cristianismo hace más de 20 años, ha compartido ahora su testimonio sobre su camino de fe, las persecuciones que ha sufrido y las dificultades que sigue enfrentando en la actualidad. Patras Paul nació en 1968 en el seno de una familia suní de escasos recursos. En el año 2000 fue nombrado imán y ejerció su labor en diversas comunidades musulmanas de Pakistán. Sin embargo, en 2003 comenzaron a surgirle dudas sobre su fe cuando leyó en el Corán el relato del sacrificio de Ismael por parte de Abraham. Se preguntó sobre el significado del cordero que apareció en la historia y su búsqueda de respuestas lo llevó al Evangelio. Un amigo le proporcionó una copia del Evangelio y al leerlo se sintió profundamente impactado por las palabras de San Juan, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16, y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. A partir de ese momento comenzó a leer la Biblia con fervor y a rezar solo a Jesucristo, aceptándolo como su Salvador. A pesar de su conversión interna, continuó ejerciendo como imán hasta 2005. Durante este tiempo pidió a Dios que le mostrara el camino correcto. Finalmente, en un sueño, escuchó las palabras: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14:6, mientras se le entregaba una cruz. Al día siguiente, al recitar el rezo matutino en la mezquita, mencionó el nombre de Jesús involuntariamente. Esto despertó la alarma entre los presentes y tuvo que huir para salvar su vida.
Posteriormente fue arrestado y acusado de blasfemia, pasando un año en prisión. Durante su encarcelamiento afirma haber fortalecido su fe y experimentado momentos de especial cercanía con Cristo. Al ser liberado, regresó con su familia, que también decidió abrazar el cristianismo. Sin embargo, debido a las amenazas y al rechazo de su entorno, se vieron obligados a abandonar su pueblo. Desde entonces ha buscado refugio en diversas aldeas cristianas, pero en muchas ocasiones ha encontrado rechazo por el temor de los cristianos a represalias por parte de grupos musulmanes radicales. Actualmente su familia vive en condiciones precarias y oculta su fe para evitar ser descubierta. Uno de sus principales deseos es modificar su documento de identidad para reflejar su fe cristiana, lo que le permitiría acceder a un lugar seguro para vivir y brindar educación a sus hijos sin riesgos. Sin embargo, en Pakistán no se permite oficialmente que un musulmán cambie su religión en los documentos oficiales, a pesar de que la Constitución garantiza la libertad religiosa. El congresista republicano Eric Burlison, representante de Missouri, ha presentado nuevamente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto Ley de la Vida desde la Concepción. La medida, registrada como HR 722, pretende reconocer a los niños no nacidos como personas bajo la protección de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense. Toda vida es un don sagrado de Dios, merecedora de dignidad y protección desde el momento de la concepción, afirmó Burlison al presentar la propuesta. La 14ª enmienda establece que ningún Estado puede privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Con este principio, la iniciativa busca otorgar a los no nacidos la misma protección jurídica que cualquier otra persona, un aspecto que, según Burlison, quedó pendiente tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, que revocó Roe vs. Wade, pero no reconoció explícitamente la personalidad jurídica del concebido. Desde 2011 ha sido presentado en más de 13 ocasiones sin éxito y nunca ha superado la fase de comisión. En la actualidad, al no existir una protección federal explícita del no nacido, varios estados continúan permitiendo la legalización del aborto en distintas etapas del embarazo. Burlison y los defensores del proyecto sostienen que el reconocimiento constitucional del concebido como persona es clave para restringir la práctica del aborto en el país. El debate se mantiene candente en los círculos políticos y científicos, y desde el punto de vista biológico se sostiene que la vida humana comienza en la concepción, cuando el embrión ya contiene su código genético completo. No obstante, algunos sectores argumentan que la condición de persona no es inherente a la existencia humana, una postura que los sectores provida rechazan por considerarla arbitraria y peligrosa. Mientras tanto, organizaciones como Students for Life Action han iniciado campañas de recogida de firmas para instar a congresistas y senadores a apoyar la aprobación del proyecto de ley. A finales de 2024 se conoció la respuesta del capellán de las Facultades de Filosofía y Filología de la Complutense, don Juan Carlos Guirao, al intento de restringir por parte de un decano la defensa de la libertad en el ámbito universitario y en la sociedad en general, y las propuestas de cómo afrontar los retos actuales: wokismo, laicismo, multiculturalismo. Aquella misiva tuvo mucha repercusión en las redes sociales y en el ámbito académico. El año 2025 comienza del mismo modo en la Universidad Complutense, la que más alumnos presenciales tiene matriculados en España. En una nueva carta dirigida al rector de la Universidad Complutense con motivo de la conmemoración de los 50 años de España en Libertad, el aprovechamiento del aniversario de la muerte de Francisco Franco, el capellán de la universidad sugiere la organización de diversos eventos que permitan la integración de todas las dimensiones humanas en el ámbito universitario. Entre ellas destaca la creación de una comisión compuesta por personas de la universidad, de la sociedad civil y de la Iglesia para conmemorar el Jubileo del Nacimiento de Cristo 2025. Todo lo español y grande es católico y mucho de lo grande y católico es español, afirma el padre Juan Carlos Guirao. Además, quiere aprovechar la conmemoración para fomentar el debate académico y reflexionar sobre la historia de España con rigor y sin sectarismos.
También plantea priorizar la celebración del jubileo del nacimiento de Cristo como un evento cultural y espiritual de mayor relevancia, promoviendo un espíritu de concordia y verdad. En la misiva, el padre Juan Carlos explica que es infinitamente más importante que todas las conmemoraciones anteriores la celebración del jubileo del nacimiento de Cristo 2025, una auténtica revolución que ha marcado el curso de la humanidad. Fueron sus discípulos los que en la Edad Media crearon las universidades y en particular la UCM, fundada por el cardenal Cisneros. Sería una ocasión extraordinaria para que desde la universidad se organizaran actividades conmemorativas de este gran acontecimiento. Varias fuentes consultadas a propósito aseguran que muchas personas del ámbito universitario verían con muy buenos ojos que se destinaran fondos de sus impuestos para sufragar los gastos que tenga que realizar la organización a causa de dicha efeméride. El próximo 11 de febrero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, una ocasión especial para acompañar a los que sufren, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes. Este día da inicio la campaña del Enfermo 2025, cuyo lema es «En esperanza fuimos salvados», Romanos 8:24, en el marco del Jubileo de la Esperanza que está viviendo la Iglesia. La campaña se prolongará hasta el 5 de mayo con la Pascua del Enfermo y tiene como objetivo recordar la importancia de la esperanza cristiana en la vida de quienes atraviesan el sufrimiento físico y emocional. El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada, invita a los fieles a ser peregrinos de esperanza, un llamado que resuena con la apertura del Jubileo de la Esperanza 2025, iniciada en la Nochebuena de 2024. En esa ceremonia, el Santo Padre recordó que este jubileo es un tiempo de misericordia y perdón, donde se revela el camino de esperanza que no defrauda. La esperanza no defrauda, Romanos 5:5, expresó el Papa, subrayando que esta esperanza es la que nos sostiene en los momentos de tribulación y nos permite acercarnos más a Dios para encontrar serenidad interior. La Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española, dentro de la cual se inserta la Pastoral de la Salud, ha preparado diversos materiales litúrgicos como orientaciones, un cartel y una estampa, además de 10 temas de formación. Estos recursos están centrados en el sentido del jubileo y la esperanza cristiana, animando a los fieles a ser instrumentos de consuelo, alegría y esperanza para los enfermos. A través de estos esfuerzos, la Iglesia se compromete a seguir apoyando a los más necesitados, llevando el mensaje de esperanza y fe en tiempos de dificultad. En palabras del Papa Benedicto XVI, nuestra esperanza está en Dios, quien en Jesucristo ha revelado su voluntad de estar con el hombre para guiarnos a su reino de amor y de vida. La campaña del enfermo busca, por tanto, contagiar esa alegría de vivir y acompañar a todos los que sufren con una mirada llena de esperanza. La Universidad de Navarra ha publicado la primera traducción al español de los comentarios de Santo Tomás de Aquino a las cartas de San Pablo, un proyecto impulsado por quien fuera decano de su Facultad de Teología, José Ramón Villar, fallecido en 2021. El trabajo se ha concretado en 3 volúmenes, el primero de los cuales fue publicado a finales de 2024 y es fruto de un proyecto que se inició en el año 2008. En un comunicado de la Universidad de Navarra, el actual decano de la Facultad de Teología, Gregorio Guitián, explica que siguiendo el deseo del profesor Villar, la traducción busca ofrecer un texto de fácil lectura, con un lenguaje elegante en lo posible y que dé prioridad a la claridad sobre la literalidad sin traicionarla. Además, añade el decano, se han añadido algunas notas de carácter histórico-teológico que ayudan a situar a los lectores en los puntos en los que se ha estimado era necesaria alguna orientación o aclaración. Para Guitián, la publicación del primer volumen constituye, de algún modo, el regalo de la Facultad de Teología al mundo de habla hispana que aprecia la obra de Aquinate con motivo del triple año jubilar 2023-2025 que estamos celebrando. En efecto, entre 2023 y 2025 se han cumplido 700 años de su canonización, 1323, 750 años de su fallecimiento, 1274, y 800 años de su año de nacimiento más probable, 1225. La intención de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra es publicar los 2 volúmenes restantes antes de que termine el año.
El Papa Francisco expresó su profundo pesar por el tiroteo ocurrido este martes 4 de febrero en un centro educativo para adultos en la ciudad sueca de Örebro, a 200 kilómetros al oeste de Estocolmo, que dejó 11 muertos y 6 heridos. En un telegrama de condolencias enviado en su nombre por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el Santo Padre manifestó su cercanía espiritual con todas las personas afectadas por este trágico suceso. Asimismo, ofreció oraciones por el eterno descanso de las víctimas, el consuelo de sus familiares y amigos y la pronta recuperación de los heridos. En este difícil momento para la nación, su santidad invoca sobre el pueblo sueco los dones de unidad y paz de Dios Todopoderoso. Reza finalmente el telegrama. La agresión se produjo el martes en el campus Risbergska, un centro de educación para adultos en la ciudad sueca de Örebro. El autor del atentado, según las informaciones oficiales, se habría suicidado. Se cree que actuó solo y no estaba fichado por la policía. Las autoridades tampoco creen que se tratara de un atentado terrorista, aunque la investigación sigue abierta. No se descarta la hipótesis de que el agresor tuviera vínculos con alguna banda criminal, según informan los medios suecos. Se trata en todo caso del ataque más mortífero en la historia del país escandinavo. El Santo Padre ha elegido el tema de la 5ª Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que este año se celebrará el domingo 27 de julio. Feliz el que no ve desvanecerse su esperanza. Sirácida 14:2. Estas palabras, tomadas del libro del Eclesiástico, expresan la bienaventuranza de los ancianos y señalan en la esperanza puesta en el Señor el camino hacia una vejez cristiana y reconciliada. En el contexto del Año Santo, esta jornada, establecida por el Papa Francisco en 2021, cobra un nuevo significado, ya que pretende ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo la presencia de los abuelos y los ancianos puede convertirse en un signo de esperanza en cada familia y comunidad eclesial. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida renueva a todos la invitación del Papa Francisco a celebrar la jornada en cada diócesis y a dedicar a los ancianos las celebraciones del domingo 27 de julio, promoviendo visitas y oportunidades de encuentro entre generaciones. El Santo Padre cedió la lectura de las reflexiones preparadas para este miércoles 5 de febrero al padre Pierluigi Giroli, funcionario de la Secretaría de Estado, debido a un fuerte resfriado. En ellas llamó a los católicos a no temer los juicios de los demás y a ponerse en camino como hizo la Virgen María cuando fue a visitar a su prima Isabel para compartir su fe en el Dios de lo imposible y la esperanza en el cumplimiento de sus promesas. Esta joven hija de Israel no elige protegerse del mundo, no teme los peligros y los juicios de los demás, sino que sale al encuentro con los demás, explicó el padre Giroli en el texto preparado por el pontífice para la audiencia general. El Santo Padre reflexionó en su catequesis sobre el misterio de la visitación, que narra el episodio bíblico en el que, tras el anuncio de su embarazo, María se puso en camino al sentir el impulso del amor. Cuando una persona se siente amada, experimenta una fuerza que pone en movimiento el amor, constata el Papa Francisco en su catequesis. Así aseguró ante el reconocimiento de la identidad mesiánica de su hijo y de su misión como madre. María no habla de sí misma, sino de Dios, y eleva una alabanza llena de fe, esperanza y alegría. Esta alabanza al Dios Salvador, que brota del corazón de su humilde sierva, es un solemne memorial que sintetiza y cumple la oración de Israel, señaló. En todo caso, dejó claro que Dios se inclinó sobre la pequeña María para hacer en ella grandes cosas y convertirla en la Madre del Señor. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.